ELN en el Catatumbo genera nueva preocupación entre los firmantes del acuerdo de paz y sus abogados defensores, quienes piden seguridad. El gobierno nacional confirmó el inicio de las conversaciones de paz con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. El anuncio fue hecho por Óscar Mauricio Silva, delegado del gobierno nacional, quien precisó que en los próximos días se anunciará la metodología y la agenda del proceso de paz. La Fiscalía imputó cargos a Víctor Forero Cortés y a Juan Camilo López Linares por supuestamente presionar a funcionarios de la misma Fiscalía para alterar documentos en el expediente contra el exagente del CTI, Javier Martínez Ardila, alias Pacho Malo, procesado por presuntos actos de corrupción. A propósito de estos hechos, la exvicefiscal general Marta Mancera anunció acciones legales contra los investigadores Fabio González y Fabio Bolaños, a quienes la vincularon con alias Pacho Malo. Según Mancera, las acusaciones en su contra son falsas, vagas e irresponsables y obedecen a una estrategia de los mencionados agentes para eludir su propia responsabilidad penal. El presidente de la República, Gustavo Petro, nuevamente intenta desmarcarse de los vínculos de su campaña presidencial de 2022 con Diego Marín, alias Papa Pitufo. A través de su cuenta en X insistió en que no entró ni un solo peso a las cuentas de la campaña y que en su momento dio la orden a quien los recibió para devolverlos. Para el próximo 3 de abril fueron fijadas las audiencias preparatorias de juicio contra Olmedo López, Sneider Pinilla, Luis Carlos Barreto y Pedro Rodríguez Melo y el contratista Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. La Gobernación del Cesar ofreció una recompensa de hasta 60 millones de pesos para los que tengan información que puedan permitir la ubicación de la expersonera de Tamalameque, Jenny Salazar, quien al parecer estaba junto a otras dos personas que también fueron desaparecidas. Desde la alcaldía de El Dorado, en el departamento del Meta, solicitaron ayuda inmediata al gobierno nacional para atender la emergencia provocada por la creciente súbita del río Brari, que afectó a más de 100 familias. Por primera vez, Colombia sesiona como miembro de la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La canciller Laura Sarabia ratificará el compromiso de Colombia para lograr un acuerdo de paz y el respeto por los derechos humanos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en las últimas horas que Ucrania recibirá un pago de 3.500 millones de euros de la nación europea en marzo, coincidiendo con el tercer aniversario de la guerra a gran escala en el país iniciada por Rusia. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. Un millón de seguidores. Un millón de seguidores. Un millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1.000.000 de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 35 minutos. Un gusto saludarlos en este lunes. Hoy es 24 de febrero. Aquí estamos desde Mañanas Blue con las historias, las noticias de Colombia y el mundo. En este amanecer frío pero seco en este momento. Algunas lloviznitas aisladas en algunas zonas de Bogotá. Nada particularmente importante. Con las noticias de Colombia y el mundo, a esta hora también los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, feliz inicio de semana para usted, para todos los oyentes. Redes sociales que, como en la vida real en Colombia, tienen unos temas serios, otros no tanto, unos propios precisamente de la conversación digital. Empecemos. La principal tendencia sigue siendo numeral Benedetti, Armando Benedetti, por el nuevo cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro. No solo los memes, sino las preguntas. Otra vez, ¿qué es lo que sabe Benedetti? ¿Qué pretende el presidente Petro con Armando Benedetti? ¿Y qué va a hacer Armando Benedetti ahora como ministro del Interior? Esa es la principal tendencia en este nuevo cargo al que llega el muy polémico Benedetti. Ya les voy a contar la historia alrededor de Benedetti, pero no es el único desembarco. Están enrocando piezas del gobierno. Para quienes juegan ajedrez, se entiende la figura de enroque, ¿no? Sí, señor. Cambio de posiciones. Cambio, pero adentro.
Exactamente. Susana Muhammad, que era ministra de Medio Ambiente, será nueva directora de Planeación, y Alexander López, que era director de Planeación, de Benedetti, que va a es jefe ocupar de el cargo de Benedetti. Sí, señor, esos cambios son tendencia. Que habían dicho que no se sentarían en la misma mesa. Que es la pregunta que le hacen a Susana Muhammad en redes sociales. ¿Qué pasó con esa postura tan radical de no compartir mesa con Armando Benedetti? Pues bueno, ella pasa a Planeación, él al Ministerio de Interior, y seguirán en el mismo gabinete, en la misma mesa, en lo que falta del gobierno del presidente Gustavo Petro. También es tendencia, Néstor, le decía unos temas más serios, otros no tanto, y uno como chisme. Es muy fuerte la conversación alrededor de Paulina Vega. Usted se acuerda, la colombiana, Miss Universo, además una de las mujeres más bellas en Colombia. Reapareció en redes sociales, estaba muy perdida de todas las apariciones públicas y reapareció con una historia, un post en Instagram contando que se casó y que ya tiene una hija, que tiene una niña, y por eso la conversación. Esta es la foto que ella pone. No hay todavía ninguna imagen de la niña, no se sabe cuántos meses o cuántos años tiene. ¿Quién es el marido? Esa es la otra pregunta. Mejor dicho, con ella queda demostrado que en esta época sí se puede la privacidad, que esa privacidad se puede y se consigue porque el país apenas con esta fotografía se está enterando que se casó y que tiene una niña. La otra tendencia de redes sociales es Shakira Guacherna. Shakira, porque en Medellín los paisas siguen llorando que hoy finalmente no hay concierto, no hay tampoco fecha, no hay todavía la reprogramación anunciada para el segundo semestre. Podrá ser septiembre, podrá ser octubre, pero eso no es oficial. Lo cierto es que Shakira no fue a Medellín, pero se fue a la Guacherna. Lo hizo con sus dos hijos, con Sacha y con Milan, pero también con su estilista, con Jonathan Rendón. Ella, disfrazada de Marimonda, por eso irreconocible, se metió a la Guacherna, bailó, caminó. Irreconocible no, es que estaba con un disfraz de Marimonda. Estaba disfrazada de Marimonda, la cara completamente tapada, pero la historia y el desarrollo es que Shakira se toma una fotografía en una calle de Barranquilla, en el barrio Boston. Se sentó en un murito literalmente y posó para la foto. Pues Néstor, es el murito más famoso de Barranquilla. Mucha gente está yendo a tomarse esa misma foto en la misma pose de Shakira, y hay toda una novela que con las hojas en el piso que pisó Shakira. Esta mañana está aclarando con la gente de Blue Radio en Barranquilla, la dueña de la casa, que eso no es verdad, que ya no está vendiendo ningunas hojas, que sí está recogiendo plata para pintar el muro y decir: aquí estuvo Shakira. Pueden ver la foto de Shakira, las imágenes de Shakira bailando disfrazada de Marimonda en el Carnaval de Barranquilla. Ahora seguramente se lo gozó. ¿Usted sabe cuánta gente pasó por el lado de Shakira? No, pues. Y nadie tuvo ni idea que era Shakira. Ni Shakira, ni Milan, ni Sacha, ni nadie. Si están vendiendo las hojas. Pero eso es lo que está aclarando la dueña de la casa, que no, que ella no vende las hojas, que ella lo que está haciendo, puso un nequi para el que quiera dar plata y va a hacer un mural, va a pintar el muro diciendo: aquí estuvo Shakira. Que lo de las hojas es especulación de redes sociales, pero usted sabe que en estos días de carnaval, pues esto se presta para todo tipo de noticias, unas ciertas y otras no. Es un folclore todo alrededor de Shakira, estamos en carnaval. Pero me falta una muy rápido. También es tendencia M19 por la bandera de la que usted acaba de hablar aquí. Muy fuerte la conversación de esa bandera pintada que apareció en la locución presidencial, que originalmente era el discurso del presidente Petro en Tolima. ¡Viva Petro presidente! M19 2026-2030. Una conversación muy fuerte sobre lo que significa esa bandera, que también está en uno de los 32 temas que tocó el presidente en el discurso. Hay que decirle, Camila, a la gente que dice Petro presidente 2026-2030 como esta bandera, el único que no puede aspirar en las presidenciales del año entrante es Gustavo Petro. Hay una prohibición constitucional, así que esto no es Venezuela, no todavía. 5:40 a.m, sobre Shakira, incógnita ella, bailando el carnaval en la Guacherna este fin de semana, hablando y no fue descubierta. Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Sí, vestida con un traje negro que llevaba un estampado de esqueleto que la cubría de pies a cabeza y además con un maquillaje de calavera que ocultaba completamente su rostro. Shakira volvió a vivir como una barranquillera del común este desfile de Guacherna de carnaval. Su salida la hizo junto a sus dos hijos y a 10 miembros de su equipo de trabajo. No como decía Camila, que solo llevaba su maquillador. También llevaba a la productora, a equipo logístico y a unos cuantos escoltas. Todo hizo parte de un plan que diseñó previamente con la policía y con la alcaldía
alcaldía de Barranquilla para que estos se mimetizaran entre los participantes del grupo folclórico Palo de Muerte. Una estrategia que tuvieron que coordinar a última hora, pues Gonzalo Guarín, quien es el director de este grupo de baile, contó que fue un secreto que debió guardar para que todos sus compañeros no se dieran cuenta, aunque debió correr para tener listos los 13 trajes que le pidieron, pues a las 8:30 de la noche recibió esta llamada en la que le dijeron: ojo, porque no puedes contar nada. Así lo cuenta él. Nos guardamos ese gran secreto que teníamos para que Shakira pudiera disfrutar de la guacherna. Desde el día viernes fueron unas horas intensas para poder coordinar este tema de que Shakira saliera, que no hubiera ningún problema, que nadie se enterara. Y mientras Milan y Sacha fueron vistos en varios videos gozando de canciones como la guacherna, Shakira incluso fue captada bailando el Waka Waka, pues el DJ, quien sí sabía la verdad de su participación camuflada, quería complacerla, pero gran parte de los registros no fueron hechos con intención, pues nadie sospechaba que estaban realmente junto a la diva del pop latino. No, todo el mundo está diciendo ahora, yo la tuve al lado, yo sí sabía, yo me lo tenía. Todo el mundo está con bastante emoción. Néstor, es que la verdad se conoció luego de que Shakira realizara una publicación en sus redes sociales con una foto sentada en un bordillo, el cual ahora se convirtió en punto de visita, un referente turístico de Barranquilla. Ya incluso en Google Maps se llama el bordillo de Shakira y son miles de personas las que están llegando a tomarse fotografías. El asunto también se ha convertido en una tendencia en redes sociales. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. ¿En qué zona de Barranquilla, Vanessa, es el bordillo de Shakira? En el barrio Boston, esto es entre la calle 63, entre carreras 45 y 46. Fue el punto exacto donde ella se retiró del desfile. Estuvo cerca de hora y media caminando, bailando, y en la mitad del desfile se retiró. Vanessa, gracias. Quedaron con los crespos hechos la gente en Medellín, quienes iban al concierto de Shakira, que debía ser hoy lunes en el Atanasio Girardot. Están en un agarrón político allí por cuenta de quién es el responsable. Pagan los platos rotos más de 40.000 personas que habían comprado boletas y que todavía no tienen una fecha de reparación, de reprogramación del concierto de Shakira. Héctor Santamaría. Néstor, buenos días. Cuando en Medellín todo estaba prácticamente listo para recibir a Shakira, la situación de un giro inesperado ante los rumores de una posible cancelación del concierto de la barranquillera, que la última vez que estuvo en la capital de Antioquia fue en el año de 1996. Luego de varias versiones, incluso peleas políticas entre el exalcalde Daniel Quintero, que a través de su cuenta de X sacó pecho por los 4 conciertos de RBD en su administración y dijo que todo obedecía a un supuesto partido que se buscaba jugar en la ciudad de Medellín. Pues el alcalde Federico Gutiérrez respondió que no era cierto, que tampoco era cierto, que faltaban algunos documentos, específicamente de permisos para los empresarios que iban a hacer el concierto, y al final la empresa Páramo Presenta, organizadora de este evento, confirmó que fue por daños en una estructura del escenario y que ese era el motivo real para aplazar el mega concierto y reprogramarlo para una fecha aún incierta. Con la noticia confirmada comenzaron a conocerse diferentes reacciones, ya que hay que recordar que el concierto había sido reprogramado ya para el lunes, cuando inicialmente estaba dispuesto para ayer domingo, y tampoco se hizo. Un muy mal trabajo por parte de la organización. Primero nos habían dicho que el concierto era el domingo, luego que el lunes, ya que no hay concierto. Yo compré una boleta a 950.000 pesos con mis amigas, también vienen de otras partes de Colombia. Yo que reuní la plata para poder ir a ese concierto y compro esas boletas para nada. No, qué rabia. Hay que mencionar que, según explicó también la empresa organizadora Néstor en un comunicado, el techo del escenario instalado por la producción local sufrió un daño que ponía en riesgo la seguridad del artista, su staff y la del público, motivo por la cancelación del mismo. No obstante, y a pesar de estas explicaciones dadas por los responsables del montaje del evento, la decepción y la tristeza de los fanáticos de Shakira es por no verla aquí en Medellín. Es decepcionante, uno hace esfuerzos de sacar el tiempo para poder ir y simplemente cancelan o reprograman para una fecha que pues no se sabe si te va a servir o no. Cuando suspendieron el concierto de Perú, yo le escribí a Shakira. La artista internacional conoce las historias de las 45.000 personas que iban a ir al concierto. Dijo que me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes. Lo cierto, Néstor, es que las personas acá en Medellín se quedaron llorando y los gremios de hoteles, turismo y vendedores de camisetas se quedaron llorando por la no venta de estas. Medellín, el Valle de Aburrá, amanecemos
con tiempo seco, 17 grados de temperatura. Están llorando y no facturan, para citar a Shakira. Gracias, Héctor. 5:46 minutos. En Colombia fue un fin de semana de sorpresas políticas por cuenta de los nombramientos ya confirmados desde la Casa de Nariño. Llega al Ministerio del Interior Armando Benedetti, que ocupará el cargo flamante, el quinto puesto que ocupa en 2 años y medio de gobierno. Fue embajador en Venezuela, fue asesor del presidente, fue embajador ante la FAO, fue jefe de despacho y ahora será ministro del Interior. Reemplaza a Juan Fernando Cristo, que se había ido hace 20 días, heredó el cargo Gustavo García, viceministro, que presentó su carta de renuncia en la crisis de hace 2 semanas. Sí, precisamente lo que les digo, lo que uno hace es poner a disposición del cargo y decir, miren, yo estoy dispuesto a continuar o a seguir las cosas. Es decir, eso es potestad del presidente. Este es el saliente viceministro del Interior que estaba encargado. El ministro Armando Benedetti, que se posesiona esta semana, será el gran articulador político en la izquierda de cara a las elecciones del año entrante. Es decir, de otra manera, dicho que su principal encargo será organizar los partidos que hoy gobiernan a Colombia en esa coalición de izquierda, llevarlos con vida con alguna posibilidad a las elecciones del 2026. El otro nombramiento es el de Susana Mohammad, que pasa del Ministerio de Medio Ambiente. Recuerden ustedes, ella renunció hace 2 semanas cuando dijo que no se sentaría a la mesa con Armando Benedetti. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Pues el pulso se lo ganó a ella y a Alexander López, que será el nuevo jefe del despacho, se los ganó Armando Benedetti, que termina fortalecido siendo uno de los hombres más influyentes dentro del gobierno. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. 2 nuevos nombramientos al interior del gobierno se puede decir que sorprendieron al país durante este fin de semana. El primero fue en la noche del sábado, cuando se conoció que Armando Benedetti, quien recordemos hace poco se había posesionado como el jefe de despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, va a ser el nuevo ministro del Interior en reemplazo de Juan Fernando Cristo. Este sería el quinto cargo de Armando Benedetti en el gobierno, pues recordemos que iniciando su mandato el presidente Petro lo había nombrado como embajador en Venezuela. Luego fue nombrado como embajador en Roma ante la FAO, que es la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. De este cargo renunció en noviembre del año 2024 y cuando regresó al país, el ex embajador anunció que asumiría como asesor de la presidencia y luego, posteriormente, fue designado como jefe de despacho, un nombramiento que, recordemos, generó mucho conflicto y tensiones entre los altos funcionarios del gobierno. Ahora Armando Benedetti va a liderar una de las carteras clave para el diálogo político, pues asumirá la responsabilidad de encaminar ajustes estratégicos dentro del gabinete y además va a ser el puente entre el Ejecutivo y el Congreso. Pero este no es el único nombramiento que se conoció este fin de semana, pues hay otro que también tendría que ver con la llegada de Armando Benedetti al Mininterior. Se trata del nombramiento de la exministra de Ambiente Susana Mohammad al Departamento de Planeación Nacional, todo tras el polémico Consejo de Ministros televisado en el que Mohammad le expresó al presidente Gustavo Petro casi entre lágrimas su descontento por la presencia de Benedetti en el gabinete. Ante esto, la ministra Mohammad presentó la renuncia irrevocable a su cargo. Sin embargo, con este nuevo nombramiento va a continuar en el gobierno. Miguel Garzón, Blue Radio. Gracias, Miguel. 5:49 a.m. Hubo elecciones ayer en Alemania, ganó la derecha, la centro derecha, pero también se fortaleció la extrema derecha. Resultados que se confirman esta madrugada. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. El líder conservador Friedrich Merz va a ser el nuevo canciller de Alemania y solo necesita la ayuda de los socialdemócratas para formar coalición y formar gobierno. Ha dicho que quiere hacerlo pronto. La CDU, que es los cristianodemócratas con 14 millones de votos, logran el 28,6% de los votos, pero queda como segunda fuerza en Alemania la ultraderecha de la AfD con 20,8% de los votos. Esos son 152 asientos en el Bundestag. Lo que más ha llamado la atención de Merz es que ha dicho que es urgente lograr la independencia para Europa de los Estados Unidos. Escuchémoslo.
Esta era una entrevista que daba inmediatamente después de saberse ganador de las elecciones y decía: estoy en estrecho contacto con muchos primeros ministros y jefes de Estado de gobierno de la Unión Europea y mi prioridad absoluta será fortalecerla lo más rápidamente posible para que paso a paso podamos lograr realmente la independencia de los Estados Unidos. Decía a continuación que nunca habría pensado decir eso en televisión, pero que el comportamiento del presidente Donald Trump no le deja alternativa. ¿Por qué queda fuera del gobierno la AfD? Es porque en Alemania hay lo que se llama un cordón sanitario, un pacto político para no dejar que los filonazis entren al gobierno, y el propio Merz ha dicho en las últimas horas que no aceptaba un partido xenófobo y antisemita y con criminales en su gobierno, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. La construcción. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Escuchando Blue Radio. Ahora 5 de la mañana, 52 minutos. Ya hay un capturado después de la explosión de ayer en el centro de Bogotá, en el barrio San Bernardo, en donde volvió a estallar una granada, la segunda en Bogotá en la última semana. Está detrás de esta violencia una guerra de bandas y guerra de pandillas. El general Giovanni Cristancho, de la policía en Bogotá. Ante los hechos ocurridos en la carrera 10ª con calle Sexta, la Policía Nacional reacciona, captura al presunto responsable del lanzamiento de un artefacto explosivo. Esto obedece a ajuste de cuentas entre estructuras criminales. La Policía Nacional tiene una línea investigativa de este hecho. El general Cristancho es el nuevo comandante de la policía en Bogotá. Ajuste de cuentas quiere decir guerra entre bandas y pandillas por el tema de narcotráfico. Informa la policía que el capturado, responsable de la granada de ayer, es un menor de edad. Felipe García. Hola Néstor, buenos días. Sí señor, una fuerte explosión en el barrio San Bernardo, ubicado en pleno centro de Bogotá, exactamente en la carrera 10ª, entre las calles Quinta y Sexta, en este sector de San Bernardo, que hay que decir, Néstor, se volvió el nuevo Bronx de la capital del país. Allí las autoridades atendieron esta emergencia. Fue al parecer un menor de edad el que activó este artefacto explosivo en ese sector del centro de la ciudad, y según los informes preliminares, la detonación fue provocada por una granada que se lanzó en esta zona de la capital del país. La policía confirmó pues la captura de esta persona señalada como la presunta responsable de la activación del artefacto explosivo. Por fortuna, las autoridades confirmaron que el hecho no dejó víctimas fatales. Sin embargo, Néstor, se está atendiendo en este momento en un centro médico a 2 personas que resultaron afectadas por aturdimiento, pues justamente por la onda de esta granada. Un perro callejero murió en esa zona de la ciudad. El hecho se originó por un ajuste de cuentas, como usted mencionaba, entre grupos criminales, según confirmó el propio comandante de la policía de Bogotá. Además, las autoridades también confirmaron que este hecho dejó este perrito muerto en este sector del centro de la capital del país. Felipe, gracias. 5:54 minutos, mientras el presidente Petro estaba hablando aquí de Elon Musk, el hombre de Tesla, el hombre de Twitter. En Estados Unidos, él, que también es funcionario del gobierno Petro, estaba al frente de la purga. Echaron 2.000 empleados de la ya extinta USAID. Elon Musk envió un ultimátum para que los funcionarios, todos los del gobierno federal, rindan cuentas sobre sus actividades. Está poniendo a funcionar lo que llama Milei la motosierra. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. El desmantelamiento de la agencia USAID ya era un hecho, pero aún hacía falta el despido de sus funcionarios. Ayer el gobierno Trump eliminó unos 2.000 puestos de la entidad y puso a los restantes en licencia administrativa. Recordemos que en total la entidad tiene unos 10.000 trabajadores, de los cuales se espera que solo se mantengan unos 600. Una consecuencia de la toma de Elon Musk del gobierno, quien está prometiendo ponerse más agresivo. Este fin de semana, la Oficina de Gestión de Personal, por orden de Musk, envió un correo a todos los funcionarios de distintas agencias bajo el titular
¿qué hiciste la semana pasada? Instruyendo a los funcionarios a que respondieran el correo con 5 logros de la semana pasada y poniendo como ultimátum hoy a las 11:59 de la noche. Según Musk, la falta de una respuesta será entendida como una renuncia. No obstante, en las últimas horas, funcionarios del mismo gobierno Trump le dijeron a sus trabajadores que no tienen que responderle a Elon Musk. Por ejemplo, en el Departamento de Estado, el embajador encargado de manejo de personal aseguró que ningún empleado está obligado a reportar sus actividades por fuera de la línea de comando del Departamento de Estado. Esta posición hizo que Musk se quejara en la red social X, asegurando que es extremadamente problemático que haya quienes en el gobierno se resistan. Pero otro movimiento que también hubo este fin de semana fue el revolcón en la cúpula militar. El presidente Trump despidió al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general de la Fuerza Aérea Charles Brown, y lo reemplazó con un general en retiro. Es la primera vez que se reintegra un oficial retirado para que ocupe el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto. Su nombre es Dan Kane. A propósito del presidente Trump, hoy se reunirá con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la Casa Blanca. El tema central, Ucrania y la nueva posición de Estados Unidos, más cercano a Rusia. Néstor. Juan Camilo, gracias. Nombramientos, hechos políticos muy importantes en Estados Unidos, comparables en algún sentido con lo que pasa en Colombia. Ahora la noticia económica de este día lunes, comienzo de semana, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios hasta el 8 de marzo el borrador de decreto que reglamenta la administración del nuevo y multibillonario fondo de ahorro que estará a cargo del Banco de la República y que se crea con la reforma pensional. Si esta ley no se cae en la Corte Constitucional, el Banco de la República será el administrador, pero el decreto le da facultades para contratar a terceros del sector privado para gestionar las inversiones de los recursos buscando la mayor rentabilidad para los futuros pensionados. En el decreto queda claro que la administración del fondo no debe interferir con la misión constitucional del Banco de la República de proteger el valor de nuestra moneda, que seguirá siendo su prioridad. En el hipotético caso en que una decisión sobre tasas de interés para controlar la inflación llegara a afectar la rentabilidad del fondo de pensiones, ahí el banco debe primar el control de la inflación. El decreto también deja claro que los recursos del fondo no podrán destinarse a financiar gastos de funcionamiento o inversión del gobierno, ni para pagar la deuda de la nación. Solo serán recursos para las pensiones. Este fondo tendrá un comité directivo de 7 integrantes, el Ministerio de Hacienda o su delegado, el Ministro de Trabajo o su delegado, el DNP y 4 expertos seleccionados por el Banco de la República. Una vez conformado dicho comité, deberá diseñar la política de inversiones de este nuevo fondo de ahorro pensional. Víctor Grosso, datafx.com. Entra a @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Esta mañana el gobierno está confirmando los nombramientos. El más importante, el de Armando Benedetti, que se posesiona esta semana como flamante nuevo ministro del Interior, quinto cargo que ocupa en menos de 3 años de gobierno Petro. Susana Mohammad pasa del Ministerio de Ambiente, será la nueva jefe de Planeación Nacional, y Alexander López, que tenía ese cargo, era el director de Planeación Nacional, se convertirá en nuevo jefe de gabinete en reemplazo de Armando Benedetti. Todos estos enroques, no hay ninguna cara nueva, cambios de posición, como si fuese un partido de fútbol, muy sintomáticos que dejan un claro ganador, Armando Benedetti. Finalmente la señora Mohammad, Susana Mohammad, el señor Alexander López, que habían dicho que no se sentarían en la misma mesa con Benedetti por razones de dignidad, se quedan en el gobierno por razones de pragmatismo y de conveniencia personal. Todos tendrán que mirar para otro lado, todos tendrán que comerse sus palabras. Benedetti es el gran ganador y tendrá como gran objetivo armar la coalición del gobierno, que los partidos que llaman del Frente Amplio, partidos del Pacto Histórico, pero también un sector de la U, un sector de los liberales, un sector de los conservadores, vayan unidos y a una consulta en marzo del año entrante. Es decir, se trata de fracturar la unidad de partidos que no son necesariamente petristas. Estos, la U, liberales y conservadores, por ejemplo, Benedetti, que es un hombre hábil, de eso no hay ninguna duda, tendrá como principal misión esa, pero también intentar salvar la agenda legislativa del gobierno ante el Congreso, aunque la verdad, ese partido lo está perdiendo el gobierno. Ya le voy a contar de los enroques, de cómo está jugando el presidente Petro, esto que puede ser su último tiempo. Le queda menos de año y medio de gobierno y apenas un año para las elecciones parlamentarias del marzo del 2026, que sería la fecha en que piensan en el gobierno podría haber una consulta interpartidista para elegir el candidato del petrismo. En eso está el gobierno, pensando en las presidenciales del año entrante. Y por eso no es coincidencia que en la locución de anoche, 1 hora, del presidente Petro, bueno, no fue alocución, era un discurso repetido por la televisión, por los canales privados que les toca obligatoriamente ceder sus espacios, discurso del presidente Petro en Chicoral, aparecía una bandera del M-19 con el eslogan de Petro Presidente 2026-2030. Era, y es la razón por la que la repiten en los canales de televisión, es porque el presidente está obsesionado pensando en las elecciones del 2026. Ya les voy a contar de los cambios de la alocución de anoche, una alocución retransmitida 1 hora en horario AAA, hablando en Chicoral, en el departamento del Tolima, ante campesinos e indígenas, hablando absolutamente de todo, 32 temas. El presidente preguntándose públicamente en qué momento se jodió Colombia, que es una frase vieja, original de un libro de Mario Vargas Llosa que retoma hace 30 y tantos años Plinio Apuleyo Mendoza, paradójicamente después muy uribista, para preguntarse, repito, hace 30 y pico años en qué momento se jodió Colombia, que es una buena palabra o una buena frase para preguntársela también al presidente Gustavo Petro. En ese discurso de anoche, con la mira puesta en las presidenciales y en las parlamentarias del 2026, el presidente Petro hablando, y digo, no era coincidencia, en tono de candidato político, echándole la culpa de la falta de ejecución en temas agrarios al expresidente Pastrana, hablando de su autoridad como jefe de Estado, recriminando a los magistrados de las Cortes que no quisieron atender su invitación el viernes de la semana pasada, hablándole a campesinos, hablando de Colombia, de EPA Colombia, hablando de absolutamente todo, de Misael Pastrana, de Andrés Pastrana, de Germán Vargas Lleras, de Elon Musk, de lo divino y lo humano, inclusive de Papá Pitufo, diciendo que Pastrana fue elegido socio, dijo el presidente, que hay una declaración de Papá Pitufo en la que incrimina al expresidente Pastrana, que de inmediato le revira anoche. Bienvenidos. Y en esa locución el presidente Petro volvió a decir que el whisky mata más que la cocaína, comparando, que no tiene ningún sentido, un producto que es legal con uno que es ilegal. Y por supuesto,
eso invalida la comparación. En ese discurso convertido en alocución presidencial apareció la bandera del M-19, tampoco por coincidencia. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les contaré de lo que significa y para dónde va el gobierno en estos cambios de gabinete. Sobre el Papa Francisco hay que decir que su estado esta madrugada sigue siendo crítico, aunque hay un comunicado del Vaticano diciendo que pasó una buena noche y que está descansando en el 10º piso del Hospital Gemelli de Roma. El fin de semana empeoró su salud porque a sus problemas respiratorios se suma ahora una anemia y una insuficiencia renal que está agravando el estado de salud, por supuesto crítico, teniendo en cuenta que tiene 88 años. Todas las actividades del Papa Bergoglio siguen canceladas, seguirá hospitalizado con oxígeno y con constantes transfusiones de sangre, que es la situación más problemática. Un problema en los frenos es la causa de la noticia de esta mañana para el ejército colombiano. Un accidente anoche en el departamento de Nariño, se quedó sin frenos un camión del ejército que transportaba militares, se mataron 8 y hay 20 que ya fueron rescatados, algunos ilesos, otros heridos. En un sector ocurrió, conocido como La Columpia, en Barbacoas, al sur del país. Los bomberos, la policía están trabajando desde anoche, a las 10 de la noche, toda esta madrugada, ayudando al traslado de los heridos a 5 pequeños hospitales de la zona. Lo lamenta el comandante del ejército, el general Cardoso, que anuncia una investigación, aparentemente producto de una falla mecánica. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Les contaré, hoy se están cumpliendo 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania, con alguna expectativa de que se termine esta guerra. El presidente Trump, muy protagonista, intentando concederle el triunfo al país invasor. En una operación dirigida por el propio director de la policía, el general Triana, fue abatido Oliverio Izaza, alias Terror, hijo del ex jefe paramilitar Ramón Izaza. Ya les contaré su historia. Las 5 de la mañana, 7 minutos, amanecemos con nuevo gobernador de Putumayo, con unas controversias políticas grandes, de las que vamos a hablar en este amanecer. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados, hay tiempo seco. Es un gusto acompañarlos esta mañana desde D2, la plataforma en televisión y en radio. Y también estamos en el canal de YouTube y estamos en plataformas de streaming y en redes sociales. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Siguen los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. El polémico Armando Benedetti, quien actualmente se desempeña como jefe de despacho de la Casa de Nariño, llega al Ministerio del Interior. Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, presidente. Eso no es sectarismo político. Por su parte, Alexander López es el nuevo jefe de despacho en reemplazo de Benedetti. Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. A pesar de sus diferencias con Benedetti, la saliente ministra de Ambiente, Susana Muhammad, será la nueva directora de Planeación Nacional. Hay por ahí un escritor, no recuerdo el nombre, ministra, de pronto me lo recuerda, que escribió un libro hace un tiempo que dicen ¿en qué momento se jodió Colombia? Titular muy popular. Yo casi nunca digo groserías, pero a veces creo que soy purista en el lenguaje. ¿En qué momento se jodió Colombia? Esa fue una de las frases del presidente Gustavo Petro en su discurso en Chicoral, en el departamento del Tolima, donde habló de más de 30 temas e hizo pocos anuncios para los habitantes de esta región. En el mismo evento, el presidente Gustavo Petro aprovechó para enviar mensajes al país, como en el que se refiere a que los seres humanos somos agua pensante. El rescate de la tierra es el rescate de la vida. La tierra y el agua es el planeta, y la tierra y el agua es la vida, y por tanto es la humanidad, porque nosotros no somos más que agua pensante en forma de energía condensada en nuestros cuerpos. También se refirió al abuso de drogas por parte de los humanos. El whisky mata más que la cocaína y el cigarrillo mata más que la marihuana. Y defendió nuevamente a EPA Colombia. Entonces les parece importante llevar a la cárcel a EPA, que es uribista, pero es mujer pobre, levantada y rebelde. Rompió vidrio y ya le pusieron 5 años y lo pagó. Pero ¿cuánta cárcel llevan
los que le rompen la vida a los colombianos. Que me diga Andrés Pastrana si el señor Diego Marín no lo menciona como su ayudante. Desde Chicoral, Tolima, el presidente Gustavo Petro aseguró que el expresidente Andrés Pastrana sí tiene vínculos con Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, y que además la Fiscalía General de la Nación ha ocultado estas evidencias. Petro Gustavo, usted está untado de dineros ilícitos hasta la coronilla, comenzando por los de su aportante, el señor Diego Marín, Pitufo para el AMPA, con quien no he tenido vínculo alguno ni me reúno con él. Responda al Congreso, la Corte y al país por su indigno proceder. En este mismo discurso, Gustavo Petro se refirió al rechazo de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por no aceptar la reunión convocada por presidencia en la Casa de Nariño el pasado viernes 21 de febrero. El viernes no quisieron hablar conmigo algunos altos funcionarios y yo soy el jefe del Estado. Mal mensaje, no porque tengan que estar de acuerdo conmigo, yo soy un demócrata, sino porque al pueblo de Colombia hay que enseñarle a dialogar entre sí. 8 militares murieron, 16 más resultaron heridos y por lo menos 6 más salieron ilesos, luego que el camión en el que viajaban, al parecer, sufriera una falla en el sistema de frenos y rodara a un abismo en el sector de la Columpia. Esto es en la vía que de Junín conduce a Barbacoas, en el piemonte costero nariñense. Benildo Estupiñán, secretario de Gobierno del departamento. Un bus pierde la conducción y por falta de freno se desvía y cae a un abismo. En este momento aproximadamente 16 soldados han podido rescatarse con vida. Al momento se han trasladado al hospital de Túquerres, Ricaute, Barbacoas y Tumaco. En un operativo liderado por uniformados de la policía, el ejército y la fiscalía que se llevó a cabo en San Luis, Antioquia, fue abatido Oliverio Izaza Gómez, conocido como alias Terror o alias El Señor, quien además era uno de los 8 hijos del ex paramilitar Ramón Izaza. A 70 aumentó la cifra de muertos en el Catatumbo en medio de la llegada de ayudas humanitarias a la región. El designado ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que su prioridad será el Catatumbo dentro de la gestión en su cartera. Comenzando, si lo miramos desde las capacidades de la fuerza pública para enfrentar la amenaza, pues se han reducido, se han aminorado. Por eso los 1.7 billones que se exigen en este tema para enfrentar el Catatumbo son necesarios. O sea, la conmoción interior requiere esos presupuestos. Nos están mostrando los hechos. Usted no puede ni siquiera mirar a otra persona porque hoy en día hasta por mirar a una persona ya están matando a la gente. El miedo ronda por las calles de Cúcuta y esto se ve reflejado en la disminución del comercio y de personas en sitios públicos. Mientras tanto, en puntos claves de la ciudad hay mayor presencia de la policía. El Ministerio del Interior informó las conclusiones a las que llegaron en el Consejo de Seguridad del Chocó. Se confirmó el ingreso de 186 nuevos efectivos del Ejército, $1 millón para el desminado humanitario, disposición de 17 botes para el control fluvial en los ríos, mesas de trabajo con la Unidad Nacional de Protección para la seguridad de los líderes y trabajo coordinado contra la minería ilegal. John Gabriel Molina es el nuevo gobernador de Putumayo tras unas elecciones atípicas realizadas en ese departamento. Así se desprende del preconteo de votos realizado por la registraduría al 99% de los puestos de votación. Pues que haya colaboración mutua, o sea, para todos los pobres, en educación, en las vías, mejoramiento. Esto no sea como algo que se centre en los intereses individuales, sino un compromiso con todos los putumayenses. Fueron rescatadas varias personas de El Dorado en el departamento del Meta tras la emergencia provocada por la creciente del río Ariari. Habla el alcalde del municipio, Óscar Olaya López. Necesitamos con urgencia horas de maquinaria y una intervención inmediata de la unidad de gestión de riesgos. Le pedimos al señor presidente de la República una intervención inmediata en esta región, una de las regiones más productivas que tiene este departamento del Meta, y en este momento se encuentra en una crisis bastante delicada. La policía capturó a una persona señalada de ser el presunto responsable de la activación de una granada exactamente en el barrio San Bernardo, pleno centro de Bogotá. El hecho dejó 2 personas afectadas por aturdimiento. El Papa Francisco ha pasado bien la noche y está descansado, según ha informado esta mañana la oficina de prensa de la Santa Sede, después de que este fin de semana el estado de salud del pontífice empeorase como consecuencia de una crisis respiratoria y una insuficiencia
insuficiencia renal leve. Come era stato, condizioni del pontefice continuano ad essere critiche. Un correo electrónico de la Oficina de Gestión del Personal del Gobierno Federal es el que notificó a los empleados de distintas agencias que tienen hasta hoy a las 11:59 de la noche para informar 5 logros que hayan alcanzado la semana pasada en su trabajo. Si no contestan, serán separados de sus cargos. Unos 2.000 empleados de la agencia USAID recibieron un correo en las últimas horas notificándoles que estaban siendo despedidos. Otros están siendo puestos en licencia administrativa. A esto se suma que el presidente Trump sacó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el general de la Fuerza Aérea, Charles Brown. Lograr que Europa sea independiente de Estados Unidos es la promesa del ganador de las elecciones alemanas, el cristiano-demócrata Friedrich Merz. La centroderecha alemana podrá gobernar solo con el apoyo de la socialdemocracia. La ultraderecha, en tanto, la AfD, obtiene un resultado histórico del 20,8% y se transforma en la segunda fuerza política en Alemania, pero queda fuera del gobierno por el pacto de los políticos alemanes de marginar a los partidos filonazis. Historisches Ergebnis eingefahren. Wir waren noch nie stärker im Bund. Und ich muss eins sagen, unsere Hand. En Colombia se está jugando la fecha 6 del fútbol colombiano. Boyacá Chico derrotó 1-0 a La Equidad, Once Caldas le ganó 1-0 a Águilas Doradas y Deportivo Pereira le ganó 2-0 a Fortaleza. Alianza derrotó 3-2 a Atlético Nacional, Deportivo Cali le ganó 3-1 a Millonarios y Deportes Tolima y América de Cali empataron 0-0. Hoy la jornada continuará con el partido entre Junior y Envigado a las 7:30 de la noche. Estás escuchando Blue Radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. Más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Han estado trabajando desde anoche, esta madrugada, muy intensamente organismos de socorro en ese sector de Barbacoas, en donde el camión que transportaba militares se quedó sin frenos, se cayó a un abismo, se mataron 8 de los militares ocupantes, han rescatado esta madrugada 20 cuerpos, de ellos 16 heridos, 4 ilesos. Desde Barbacoas, en Nariño, 6:18 minutos, es la tragedia del momento, informa Winston Viracachá. Néstor, pues hasta el momento hay que decir que de acuerdo al último reporte que entregan las autoridades en los hospitales de Barbacoas, Ricaurte, Mayama, Piedrancha, Túqueres y Tumaco, están siendo trasladados los heridos, 16 de ellos, algunos de gravedad. Los más delicados, de acuerdo al reporte médico, serán transportados vía aérea a Tumaco y de aquí hacia la ciudad de Pasto. Winston, señor, lo estoy escuchando. Winston, escuchamos al secretario de Gobierno del Departamento de Nariño. En este momento nos encontramos en el sector conocido como La Columbia, en la vía Junín-Barbacoa, donde desafortunadamente un bus pierde la conducción y por falta de freno se desvía y cae a un abismo.
En este momento aproximadamente 16 soldados han podido rescatarse con vida, con heridas graves, otras leves, y aproximadamente 16, 17 aún están sin recuperarse. El general Cardoso, que es el comandante del ejército, dice esta mañana que han enviado gente del ejército desde Bogotá y que están en tareas de investigación. ¿Qué se sabe hasta este momento, Winston? Pues hay que decir dos cosas en este sentido, Néstor, es que la zona donde cayó este camión es una zona muy, digamos, selvática. Allí llueve constantemente y es muy difícil. Se cumplen ya 7 horas de las operaciones de rescate y no se conoce si todavía hay personas en la profundidad del abismo. Los heridos ya fueron trasladados a los municipios que dije anteriormente y se espera realmente una investigación de qué fue lo que pasó con el sistema de frenos de este automotor que cotidianamente hace estos transportes de militares entre la ciudad de Barbacoas y Tumaco. ¿Sabemos qué camión es ese del ejército colombiano? ¿Es un camión oficial, Winston? Son tipo furgones y siempre sí, esos son camiones oficiales. Y no se sabe realmente si él tenía, digamos, la revisión técnico-mecánica, no sé de qué fecha, pero hasta el momento es totalmente incertidumbre, hay total silencio. Y también las comunicaciones con el sector de la subregión del Telenví en Barbacoas es muy difícil. Gracias, Winston. El comunicado del Ministerio de Defensa dice esta mañana, están en etapa de investigación. Aparentemente se trata de un accidente, de un tema de frenos. Son las 6 de la mañana, 21 minutos. Está confirmando Felipe Buenos Días, la Casa de Nariño. Buenos días, Néstor. El nombramiento, cambios en el gabinete. Sale Susana Mohamed, que dijo que no se sentaría en la mesa con Benedetti, va a seguir sentada en la misma mesa porque ocupará ahora el cargo de directora de Planeación Nacional en reemplazo de Alexander López. Alexander López pasa de planeación a ser el jefe de despacho, que era el cargo que tenía Benedetti. Y Benedetti, eso es lo que se llama exactamente en ajedrez, enroque, ¿no? Y Benedetti pasa de ser jefe de despacho a ser el flamante nuevo ministro del Interior, gran ganador de esta crisis política desatada desde el famoso Consejo de Ministros hace ya 2 semanas. Sí, Néstor, pero yo, pues viendo esto el fin de semana, yo pensaba, bueno, ¿y qué es lo que nos sorprende? Que a mí no me sorprendió lo de Benedetti, pues no íbamos a pretender que nombrara ahí a, no sé, a Marta Lucía Ramírez, ¿no? Entonces es que son los mismos con las mismas, simplemente como bien lo dice usted, un enroque. Felipe, pero a mí pues no me sorprendió absolutamente para nada. El presidente, yo no sé si manejó esta crisis bien, eso quedará para análisis posteriores, pero el presidente aquí tomó partido claramente por Benedetti. Pero claramente, sin lugar a dudas. Y privilegiando el pragmatismo político, también se quedan los que dijeron que estaban muy dignos, bueno, pero que no se podían hasta ahí le llegó la misma dignidad, ¿no? Ya no vimos a Susana Mohamed llorando, yo no me siento en la misma mesa con Benedetti y no sé qué y tal, ahí va a acabar sentada en la misma mesa con Benedetti. Felipe, pero bueno, Néstor, pero nada de eso me sorprende, es decir, que la mano derecha finalmente, y ya para el final del gobierno del presidente Petro sea Armando Benedetti, pues era lo que él quería desde el día que amenazó y que le mandó audios a Laura Sarabia y que si yo hablo se caen todos y no sé qué, nada. Eso era lo que él quería y lo logró. Benedetti termina siendo el gran fortalecido en desarrollo de esta crisis política. Lo nuevo de las noticias del fin de semana, Néstor, creo yo, son varias cosas. Una primera es que el presidente apagó el incendio interno. Digamos, quienes estaban confrontándolo y tal, pues terminaron aceptando las razones del presidente e incluso volviendo al gobierno, como el caso de Alexander López y Susana Mohamed. Lo segundo es que, como yo lo dije desde el primer día, la verdad es que las motivaciones de lo que se estaba haciendo no era un gran cambio político, incluir nuevas fuerzas y tal, como el presidente lo insinuó cuando habló del sancocho, porque era claro que era un poco como dice Felipe, los mismos con las mismas, porque en realidad el gobierno no tiene hoy mucho oxígeno para ampliar las fuerzas políticas de su gobierno. Y tercero, en relación con lo de Benedetti, que a mí sí me sorprende que nombren a Armando Benedetti ministro del Interior,
porque es que no veo que gana el gobierno, no hace sino perder el gobierno. Realmente es un ministro que tiene pues cuestionamientos, que va a encontrar una resistencia grande en un sector de la opinión pública, y pues eso yo no veo para qué le sirve al gobierno. Le voy a contar cuál es la jugada política, Héctor. Benedetti llega para organizar no la agenda legislativa, no se equivoque Felipe, la agenda legislativa está muy averiada, muy poco probable que salga. Benedetti llega con la misión de las elecciones del 2026. Benedetti va a ser el gran organizador de lo que se ha llamado la mesa del Frente Amplio. Frente Amplio son los partidos de izquierda, los que están en el pacto histórico, más un sector de los liberales, un sector de la U y un sector de los conservadores. Benedetti, hábil como es, tendrá la misión de intentar una coalición de todos estos para hacer una consulta en marzo del año entrante. Y le están copiando, Néstor, buenos días. La semana pasada, más de 100 congresistas estuvieron en la Casa de Nariño reunidos con el próximo ministro del Interior, Armando Benedetti, en calidad de jefe de despacho. Ahí está mostrando su influencia y la capacidad que tendría de reconfigurar esa alianza de cara al 2026. La jugada es política, Benedetti es político, es una jugada pensando en las elecciones del 2026. Miguel Garzón. Buenos días, Néstor. 2 nuevos nombramientos al interior del gobierno se puede decir que sorprendieron al país este fin de semana. El primero fue en la noche del sábado, cuando se conoció que Armando Benedetti, quien recordemos hace poco se posesionó como el jefe de despacho del gobierno del presidente Gustavo Petro, será el nuevo ministro del Interior, reemplazando a Juan Fernando Cristo. Este sería el 5º cargo de Armando Benedetti en el gobierno, pues recordemos que iniciando su mandato, el presidente Petro nombró a Benedetti como embajador en Venezuela, dejando este cargo meses después tras la filtración de los audios con la actual canciller Laura Sarabia, en los que sugería irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. No te estoy amenazando, pero si tú quieres que me amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Tras este escándalo fue designado como embajador en Roma ante la FAO, que es la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, una sede diplomática que había estado inactiva por años, pero que se reactivó para Armando Benedetti. De esta renunció en el año 2024, en noviembre, en medio de nuevos escándalos por un supuesto caso de maltrato a su esposa. Ya de regreso en Colombia, el ex embajador anunció que asumiría como asesor de la presidencia y posteriormente fue designado como jefe de despacho, un nombramiento que generó conflicto y tensiones entre los altos funcionarios del gobierno. Ahora Armando Benedetti liderará una de las carteras clave para el diálogo político. Asumirá la responsabilidad de encaminar ajustes estratégicos dentro del gabinete y será el puente entre el Ejecutivo y el Congreso, lo que para los analistas como Gabriel Cifuentes es un claro giro en la estrategia del jefe de Estado. Acudiendo al todo vale, el presidente se la juega el todo por el todo. En particular con el nombramiento de Benedetti como ministro del Interior, en donde está claro que no solo va a tratar de salvar la agenda legislativa, sino también que le va a apuntar con mucha fuerza al 2026. Justamente desde el Congreso se conocieron varias críticas por la designación de Benedetti a la cartera del Interior. Para la representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Verde, Catherine Jubinao, todo tiene que ver con la campaña para el año 2026. Pero lo cierto es que Petro se está valiendo de la peor politiquería para lograr, por la vía de las transacciones cuestionables, lo que no pudo lograr con buen liderazgo y con argumentos. Pero este no es el único nombramiento que se conoció este fin de semana. Hay otro que también tendría que ver con la llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, y se trata del nombramiento de la exministra de Ambiente Susana Muhammad en el Departamento de Planeación Nacional. Tras todo, el polémico Consejo de Ministros televisado en el que Muhammad le expresó al presidente Gustavo Petro casi entre lágrimas su descontento por la presencia de Benedetti en el gabinete. Así que, presidente, realmente como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti. Muhammad asume así la dirección del Departamento de Planeación Nacional, sucediendo a Alexander López, quien pasaría a ser el nuevo jefe de despacho. Hay que destacar que Muhammad continuará en el gobierno pese a haber presentado su renuncia irrevocable. Miguel Garzón, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue.
Son las 6 de la mañana y 29 minutos. Esta semana el presidente Gustavo Petro debería oficializar los cambios definitivos en su gabinete de ministros y altos funcionarios con los que contará para la recta final de su gobierno. Es una jugada a varias bandas que tiene como único objetivo intentar continuar en el poder en el 2026. La llegada de Armando Benedetti al Ministerio del Interior, pese a todos los escándalos y denuncias que hay en su contra, es una jugada arriesgada del presidente, quien decidió dejar en manos de su escudero desde la campaña de 2022 la reconfiguración de una coalición que podría eventualmente ayudar a sacar adelante algunas de las reformas en el Congreso, pero sobre todo para diseñar la estructura que pueda garantizarle al presidente Petro pelear la continuidad de su proyecto político en las elecciones presidenciales del año entrante. En ese escenario, que también tiene una pata en el Congreso, porque el Frente Amplio también buscaría listas unificadas que lleven a tener mayorías al proyecto de izquierdas del 26 al 30, no queda muy claro el rol que jugará a partir de ahora Augusto Rodríguez, quien ha sido muy cercano al presidente Petro desde sus tiempos en el M19 y quien desató hace 3 semanas la tormenta alrededor de Papá Pitufo y Armando Benedetti, quien ahora, oh paradoja, como ministro del Interior, tendrá en sus manos la Unidad Nacional de Protección, cuyo director sigue siendo Rodríguez Ballesteros. Benedetti mostró que ejerce influencia sobre un grupo importante de congresistas y el premio a esa labor pareciera ser su nombramiento como ministro de la Política. La semana pasada hizo que más de 100 congresistas, la mayoría de ellos representantes a la Cámara, desfilaran por la Casa de Nariño y se reunieran con él y con Angie Rodríguez, nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. El objetivo de esos desayunos fue reajustar la olvidada coalición de gobierno, concretando la representación política de esos congresistas en el gabinete ministerial. El Ministerio de Comercio, por ejemplo, será para un grupo de liberales, el Ministerio del Deporte para un sector de los conservadores, mientras que el Ministerio TIC será para el partido de la U, que está en brazos del gobierno, por lo menos en la Cámara. Detrás de esos ministerios está el compromiso de los congresistas por votar a favor de las reformas del gobierno, salud, laboral y una eventual tributaria, y apoyar los esfuerzos para construir una coalición rumbo a las elecciones del 26. En este punto, la estrategia del presidente Petro y del ministro Benedetti es clara: reventar la unidad de los partidos bisagra y negociar burocracia al detal con algunos parlamentarios para debilitar la independencia u oposición partidista. En esta nueva baraja de nombramientos también hay un llamado que es importante y ha llamado la atención la posibilidad de que Alexander López, hoy director de Planeación, y Susana Muhammad, hoy ministra de Ambiente, cambien su rol en el gobierno, a pesar de haber presentado su renuncia por la llegada de Armando Benedetti a la jefatura de despacho. López sería nuevo jefe del despacho en reemplazo de Benedetti y Muhammad sería nueva directora de Planeación en reemplazo de Alexander López. Lo que hemos sabido es que falta la aceptación de estos dos últimos postulados a estos cargos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:32 de la mañana. En términos de desorden público, fue un fin de semana de golpes y contragolpes. El último hecho fue en Bogotá, un nuevo ataque con granada en el barrio San Bernardo que deja como saldo 2 personas heridas. Este ataque, que es el segundo en una semana en este sector en la capital del país, confirma la guerra entre bandas criminales de la ciudad por el negocio del microtráfico, el negocio de la droga, que es casi siempre el combustible de las guerras en Colombia, que ya dejan 70 muertos en la región del Catatumbo, a pobladores de 11 veredas confinados en Tame, Arauca, por enfrentamientos entre grupos ilegales que también se están confrontando y enfrentando entre ellos mismos y con la fuerza pública en zona rural de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca. En ese contexto de desorden, en medio de la crisis, por lo que significa el embantolamiento de todos los grupos ilegales y el desorden público, el gobierno está anunciando que va a iniciar conversaciones con las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este miércoles va a haber una primera reunión entre líderes de la región, el gobierno y otros actores para establecer la hoja de ruta con los herederos del viejo paramilitarismo,
como lo era alias Terror, el hijo del ex jefe paramilitar Ramón Izaza, que fue dado de baja este fin de semana como cabecilla del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, el hombre por el que durante varias horas estuvo cerrada la autopista Bogotá-Medellín porque los habitantes de la zona le exigen a la fuerza pública que se suspendan los operativos en la zona, argumentando que los civiles quedaron atrapados en medio del fuego cruzado. Estas son las tareas para el nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, que deberá posesionarse esta semana, miércoles o jueves, para dar línea y tomar el control del desorden o el orden público en este último tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:34 a.m. Semana cargada de noticias económicas, por un lado con la expectativa en torno al futuro de la reforma pensional y por el otro con alertas desde Wall Street sobre inestabilidad política y déficit fiscal. En el primer caso, reforma pensional, con el presidente de la República pidiendo audiencia pública ante la Corte Constitucional y ante la posible caída de la reforma, con ponencia negativa que la puede tumbar por cuenta del pupitrazo en la Cámara, pero también con más de 140 demandas por vicios de procedimiento y de fondo que podría costarle la vida a la única de las reformas prometidas que fue aprobada el año pasado. No obstante, el Ministerio de Hacienda continúa sacando los borradores de los decretos reglamentarios, como por ejemplo el del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, 49 páginas que podrán ser comentadas hasta el 8 de marzo con las reglas de este multimillonario fondo que va a manejar el Banco de la República. Dineros que solo podrán ir a pensiones, plata que solo puede invertirse para mejorar rendimientos pensionales y gobernanza, que quedará integrada por 7 miembros con voto. 3 del Gobierno Nacional, los ministros de Hacienda, Trabajo y el director de Planación Nacional, y 4 expertos del Banco de la República que van a ser claves en la administración del principal instrumento financiero creado por la reforma pensional, cuyo futuro va a concentrar esta semana las miradas del país económico, con el otro ojo puesto sobre los problemas de déficit fiscal y las alertas que desde Wall Street comienzan ya a escucharse. Caso puntual de Morgan Stanley, peso pesado de la banca internacional e importantísimo prestamista de los gobiernos, que este fin de semana advirtió sobre la inestabilidad política en el país por el cambio de ministros, por la enorme preocupación sobre las cuentas públicas, el incumplimiento de la regla fiscal y la contabilidad muy creativa del Ministerio de la Hacienda, con 31 billones de pesos de transacciones únicas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:36 a.m. Ya el gobierno empezó a pagar, pero a cuentagotas, la plata para la salud de los colombianos. La ADRES, que es el gran banco de la salud, hizo el primer giro del pago de presupuestos máximos de 2022, una deuda que asciende a 819.000 millones de pesos y que es la plata para los servicios de salud que no están en el plan de beneficio cubiertos con la UPC, es decir, es plata para tratamientos de enfermedades huérfanas o medicinas de enfermedades de alto costo. De acuerdo con la ADRES, el gran banco de la salud, el primer pago es de 200.000 millones de pesos, es decir, solo un pedacito de la deuda. Faltan 619.000 millones de pesos que se van a pagar en 4 cuotas mensuales, según la resolución 0369 del Ministerio de Hacienda, después del fallo de la Corte que le ordenó al ministro de Salud pagar. Los pagos van a ser de 200.000 millones en febrero, el que ya se giró, del mismo monto en marzo y uno más en abril, y se hará uno último, el último pago de 219.600 millones de pesos en mayo de 2025. Eso sí, con eso queda resuelta la deuda, pero de presupuestos máximos de 2022. Las EPS que recibieron el mayor monto de esta plata están en el régimen contributivo Nueva EPS, Sanitas y Sura, y en el subsidiado los desembolsos son para Nueva EPS, Emsanar y Asmed Salud. Esta es la plata de presupuestos máximos vieja de 2022 y el gobierno también espera pagar presupuestos máximos de noviembre y diciembre de 2024, cuando la ADRES giró para eso 300.000 millones de pesos. Ahora hay que pensar es en pagar los presupuestos máximos de enero, febrero y marzo de este año para poder quedar al día.
No vaya y sea que por pagar la plata de 2022 el gobierno se atrase con presupuestos máximos de 2025. Si eso pasa, nada se haría en la EPS. No quedaría resuelto el problema financiero de un sistema de salud que está quebrado. Estás escuchando Blue Radio. ¿Sabías que llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan? Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Seis de la mañana, 40 minutos. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos este lunes. Una mañana linda, una mañana chévere, fría, pero chévere, sin lluvia. Entonces yo le meto todas las ganas y toda la fuerza a este día. Métale todas las ganas. Padre, tema de hoy. El Papa Francisco. Usted sabe que a mí me une una... No sé si una experiencia teológica con el Papa. Afortunadamente estuve reportando cuando lo eligieron por allá en marzo del 2013. El Papa está a punto de cumplir 12 años de pontificado. Y lo he querido, es decir, creo que ha sido un buen Papa. Bueno, y tú sabes que está enfermo y ya comenzaron los papabili, lo llaman ustedes los que hablan italiano, papabili, es decir, los candidatos. Los candidatos a moverse por aquí y por allá. Pero yo creo que el momento es de pensar en él como persona. Vale, ya viene el Padre Linero, ya le voy a contar. Actualizamos en segundos el estado de salud del Papa Francisco, que está por supuesto con su anemia, con su neumonía, con sus problemas renales. Ahora con leve en una condición, ataque renal, ¿no? En una condición muy difícil. Es que tiene 88 años también, Néstor, esos son muchos. A esa edad, padre, cualquier cosa pega. ¿Sabe que he estado pensando mucho en mi papi que murió de 84 y que ya al final comenzó a tener todas estas cosas que está teniendo el Papa y siempre era una más y otra más y otra más hasta que infortunadamente partió. El deterioro es desafortunadamente progresivo. 6:42, Ricardo, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para todos. Los deportes. Que no tienen un amanecer muy azul, la verdad, señor. Yo tenía 3 saludos para él, pero no quise. Sin poner el dedo en la llaga. No lo puse yo, lo puso el Deportivo Cali. Finalmente el marcador, cuando iban 3-0... Usted salió de la película. Sí, me fui de ahí. ¿Quedó 3-1 el partido? 3-1 el partido, 3-1. Pero también las formas. Yo creo que hay que ver un poco, realmente, hay que valorarlo del Deportivo Cali, indiscutiblemente. Jugó muy bien, está jugando muy bien el equipo de Alfredo Arias. Fue victoria caleña, derrota de Millonarios. Como perdió Nacional también en casa del Valledupar. El todopoderoso Verde de Antioquia no lució para nada bien frente a la Alianza. Es un día de derrotas, derrotas de los grandes. Y alguien aceptó apuesta con por grandes que... Don Héctor. ¿Ganaste alguna apuesta, Héctor? No, aposté en una de esas plataformas y pagué el IVA. Y me gané una plática. Le metí 100,000 pesos, pero como ustedes saben, recortan los 19
del O sea, IVA. del IVA. Entonces 85. me quedaron 85 y me pagaron 3 veces ese valor, unos 270 Pues mil claro, pesitos. porque Estuvo eso era- bien porque disfruté mucho los goles. Eso era un milagro, la posibilidad de que Cali le ganara a Millonarios. Felicitaciones, Héctor. 6 de la mañana, 43 ¿Sacaron carro de minutos. bomberos? Sí, claro. Eso. América, ¿cómo quedó? 0-0 con el Tolima. Un punto de oro en el Un Murillo punto de Toro oro. de Ibagué. Suena como técnico de equipo, Ricardo. Punto de oro. Con Coordinadora, el futuro llegó. Por eso, trabajamos con innovación y tecnología para poner en tus manos un mejor mañana. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? 6:43 minutos sobre el Papa Francisco, su evolución esta mañana. Comunicado del Vaticano, Enrique Rodríguez. El comunicado de esta mañana ha señalado que el Papa ha pasado buena noche, que ha dormido, que está descansado, pero la situación del Papa sigue siendo grave, sigue siendo crítico su estado. Los últimos boletines informativos de la radio pública italiana siguen manejando ese concepto, el concepto crítico. Che le condizioni del Papa restano critiche, la complessità del quadro clinico impone che la prognosi resti riservata. Non si sono verificate ulteriori crisi respiratorie. Y que no se han verificado posteriores crisis respiratorias como la del pasado sábado, que es en realidad la que hizo que el estado de salud del Papa empeorase notablemente, porque hasta ese momento su estado era malo, pero no había empeorado. Pero ese sábado fue seguramente el punto de inflexión. El enfermo, como digo, está crítico, tiene las funciones vitales que amenazan su vida, pero tiene posibilidades de recuperación. El parte médico de la tarde de ayer domingo, ahí se explicaba que el pontífice, que está ingresado desde hace hoy 10 días, sigue con su neumonía bilateral, no había tenido más crisis respiratorias, esa circunstancia se mantiene esta misma mañana, pero se le continúa suministrando oxígeno mediante cánulas nasales. Esta mañana no hemos sabido exactamente sobre la movilidad del Papa, sobre si se ha levantado de la cama, pero ayer supimos que sí salió del reposo para asistir a una Eucaristía dentro de la 10ª planta del Hospital Policlínico Gemelli de Roma. El mismo sábado se le suministraron 2 unidades de concentrado de glóbulos rojos que supusieron un aumento de valor de la hemoglobina, porque las plaquetas además también se encontraban muy bajas como consecuencia de la infección que está sufriendo. Esa infección o la ingesta de los antibióticos que está tomando el Papa para luchar contra esa infección son las que pueden haber provocado su insuficiencia renal. No diremos que no es un proceso preocupante, pero sí es un proceso habitual en este tipo de hospitalizaciones largas, infecciones de largo recorrido y sobre todo, recordemos, en un paciente que tiene 88 años, como es el Papa Francisco. La respuesta de su organismo a la infección está siendo lenta, seguramente mucho más lenta de lo que los médicos habían querido. El pasado viernes transmitieron en varios medios de comunicación por todo el mundo la primera y única por el momento rueda de prensa de sus médicos. Y allí Sergio Altieri, que es el jefe de cirugía del Hospital Policlínico Gemelli, insistió en que el Papa en ese momento, sin crisis respiratoria, no estaba fuera de peligro. Il Papa è fuori pericolo? No, il Papa non è fuori pericolo. Se in questo momento lui è in pericolo di vita, la risposta comunque è no. Aunque en ese momento también dejaba un rincón para el optimismo diciendo que no estaba en peligro su vida. No hemos vuelto a escuchar a los médicos de viva voz, sino a través de sus comunicados desde ese momento, desde el viernes pasado. Seguramente sus palabras serían hoy distintas, pero en cualquier caso la preocupación sobre el estado de salud y el futuro del Santo Padre es máxima, porque no parece que su estado mejore y no parece en ningún caso que el tratamiento que se le está suministrando le haga mejorar en su condición, en su enfermedad, que lo llevó, como decíamos, hace 10 días con una bronquitis al hospital romano, al hospital Gemelli, y que hoy lo tiene en estado crítico, Néstor. Enrique, efectivamente, hoy hace 10 días. La neumonía, Enrique, es el primer problema, el problema respiratorio. La anemia con la transfusión de sangre después y ahora el problema renal. ¿Cuál de las 3 causas es la más grave afectación de salud que tiene esta mañana el Papa Francisco? Bueno, lo que sabemos es cuál es la menos grave, que esa sí parece claro que es la insuficiencia renal. Los médicos dicen que es una insuficiencia renal leve y parece estar bajo control. En realidad la neumonía bilateral es la causa de todo lo que le está pasando, porque parte de las cosas que le están sucediendo a su organismo tienen que ver de manera directa con lo que está sufriendo, con esa infección. No olvidemos que es una infección que está siendo tratada con antibióticos. Ha habido varios cambios de antibióticos a lo largo del tratamiento, solo se ha contado en alguno de los comunicados. Lo que pasa es que no solo está la enfermedad, esos tratamientos también pueden tener efectos secundarios que deriven en un debilitamiento de la salud del Papa. Insistimos mucho en esto, pero
pero es que el Papa no es un hombre joven, es un hombre de 88 años, con unas capacidades respiratorias disminuidas desde el año 1957, cuando le extirparon un pulmón. Así que no tiene las mejores condiciones previas para asumir un procedimiento como este, un proceso infeccioso como este, pero evidentemente esa neumonía bilateral es ahora mismo el problema más grave que sufre el Papa, y si se pudiera o si remitiese esa neumonía, seguramente el resto de síntomas también lo harían a continuación, Néstor. Hay momentos de la vida que no se pueden interrumpir. Cuando usted está en una cita romántica con la mujer de sus sueños y cuando la va a besar, justo lo llaman de la portería y le dicen: ay, don Frank, le llegó un paquetico. Con recaudo anticipado de Coordinadora, paga antes de la entrega sin estar en casa. El futuro es ahora. ¿Te lo llevamos? Vigilado Supertransporte. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. Uno de los trabajos de reportería que más me ha marcado como periodista fue el que realicé en Roma en marzo del 2013, durante la elección de Jorge Bergoglio como obispo de Roma. Todavía tengo presente la emoción de la multitud reunida allí en la plaza de San Pedro, expectante ante la declaración del cardenal francés protodiácono Jean-Louis Tauran, Habemus Papam, y así nos presentó él a Francisco. Han pasado casi 12 años desde aquel día, y en ellos 47 viajes fuera de Italia, 66 países visitados, la publicación de 4 encíclicas, el nombramiento de 140 cardenales y sobre todo una gran cercanía y sencillez en su ministerio petrino. Hoy, como nos acaba de decir Enrique, su salud es delicada. Y como es habitual en estos casos, comienzan las especulaciones sobre lo que sucederá después de su muerte. Ustedes recuerdan que el rito funerario del Santo Pontífice, que fue revisado por el propio Francisco, creo que en marzo del año pasado, genera 3 momentos bien especiales. Primero, la constatación de la muerte, que ahora no se realiza en la habitación del difunto, sino en la capilla. Segundo, la disposición inmediata dentro del ataúd, la exposición del cuerpo para la veneración de los fieles, ya dentro del ataúd, y obviamente el tercero, el funeral. Luego viene la preparación para la elección de su sucesor. Todo ello en un ambiente espiritual de acción de gracias, sin perder de vista la trascendencia del momento para la Iglesia y el mundo. Para mí, Francisco ha sido un renovador. Siempre lo he dicho aquí, amo al Papa Francisco, no solo como obispo de Roma, sino como un gran ser humano, un hombre que ha intentado actualizar la institución eclesial en sintonía con la sociedad actual. Por eso, cuando a mí me preguntan ahí en entrevistas quién podría ser su sucesor, siempre espero un Francisco II o un Juan XXIV. Es decir, un obispo de Roma que continúe la tarea de responder a los desafíos que la Iglesia enfrenta hoy. Con la complejidad de un cónclave, predecir quién tomará el relevo no es tarea fácil, aunque ya comienzan a mencionarse nombres como el de Luis Antonio Tagle de Filipinas, Peter Turkson de Ghana, Matteo Zuppi de Italia. Oye, entiendo la necesidad humana de anticiparse al futuro, pero creo que lo más importante ahora es orar por la salud del Santo Padre. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 52 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de nuestra liga, que tuvo caída de grandes en la jornada número 6, que todavía está en desarrollo. El primero fue Millonarios, que cayó a manos del Cali 3-1. Muy bien el conjunto verdiblanco, no solo por los goles de José Caldera, Emiliano Rodríguez y Estupiñán, sino por la actitud, la intensidad, lo que le ha impreso el técnico Alfredo Arias al conjunto azucarero, que producto de la victoria ahora es cuarto, está tocando la puerta de la parte alta de la tabla. Gran rendimiento para el Cali, que superó a Millonarios en todas las fases, un Millos que tan solo encontró el descuento en Santiago Jordana ya al cierre del compromiso. 3-1 como resultado final. El otro que cayó fue Atlético Nacional, tuvo una muy pobre presentación en casa de Alianza Valledupar. Al final 3-2 victoria del conjunto vallenato. Morelos
Muñoz abrió la cuenta para el verde, luego Chipi Castillo en una pelota de rebote marcó en arco propio para el 1-1. Y de pena máxima, Felipe Pardo sería el encargado de encarrilar la victoria del equipo de Valledupar. El ex Olympiacos marcó con gran eficiencia para luego ver a Sergio Aponzá convertir el 3-1. Kevin Viveros, el hombre gol del verde de Atlético Nacional, concretó el 3-2 final. Y en el cierre de la jornada dominical, Tolima cedió puntos frente al América de Cali. Fue 0-0. Incluso le invalidaron una jugada de gol del Tolima bellísima, pero infortunadamente no era legal. Con el empate, América es escolta del Once Caldas, que es líder de la liga. Con 12 puntos, el equipo de Manizales está al comando del campeonato y viene un lote con 11. América, Medellín y Cali, segundo, tercero y cuarto. También con 10 puntos es quinto Nacional, igualmente sexto Millonarios con 10 unidades. Séptimo Junior con 9 y octavo el Tolima con 9 unidades. Ahí el corte parcial de los 8 que están en la fiesta. A propósito de Junior, hoy enfrentará al Envigado en el Metropolitano y podría ponerse en la parte alta de la tabla. A nivel internacional, los ecos de un fin de semana otra vez con James Estelar, titular, jugó 89 minutos en la Liga Mexicana, en el triunfo de León, que es líder, además con gol de otro colombiano, Steven Mendoza, 23 puntos e invicto el camino de El León bajo el mando del 10 colombiano James Rodríguez. Otro que marcó fue Miguel Ángel Borja en Argentina, en el triunfo de River Plate frente a San Martín de San Juan. La frecuencia goleadora de Borja, el de Tierra Alta en Córdoba, sigue creciendo en esta nueva temporada en el fútbol argentino. Y el suceso se dio en Brasil, el golazo olímpico de Neymar. Goleó 3-0 el Santos al Internacional Limeira. Fue muy particular porque venía al cobro del tiro de esquina Neymar, lo abucheaban, lo acosaban, le insultaban y él pedía que aumentara el volumen de esos gritos, de esos abucheos, y respondió como marcando un tremendo gol olímpico. La imagen que le da la vuelta al mundo en las últimas 24 horas. Y dos hechos. El primero, se ratifica la gravedad de la fractura de clavícula de Chris Froome, el británico, el todopoderoso en el Tour de Francia, ahora con 39 años, tendrá que ser intervenido, operado de su clavícula. Y ojo, lo preocupante es que esta puede ser su última temporada como ciclista profesional, a ver cómo evoluciona el corredor del Israel Premier Tech. Y en la NBA, más adelante les vamos a contar detalles de lo que ha sido la fiesta de los Boston Celtics, que derrotaron a los Knicks de Nueva York 118-115. Jason Tatum, la gran figura, quinta victoria en línea de los actuales reyes del mejor baloncesto del mundo, que siguen haciendo una gran temporada regular. 6:56, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias?
Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Colombia es un país de guerrillas y de múltiples violencias. La ciudad aún no se repone del secuestro masivo de 140 personas. Tras la firma de la paz con las FARC en 2016, solo sobrevive un grupo insurgente, el Ejército de Liberación Nacional. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Hoy todos hablan del ELN, pero muy pocos conocen su historia. Y esta serie documental titulada ELN, Entre Fusiles y Diálogos, 60 años de la guerrilla más vieja de América Latina, podrán escucharla en Boombox o en su plataforma de audio favorita. Boombox. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Gobernador Escobar, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Gracias. A usted y a Es el todos los oyentes. gobernador Luis Alfonso Escobar, gobernador del departamento de Nariño, en donde anoche tarde ocurrió esta tragedia que han estado atendiendo desde anoche, esta madrugada, organismos de socorro regionales y nacionales. El saldo es de 8 soldados muertos, 20 rescatados hasta el momento, incluyendo los heridos. ¿Qué cifras, qué datos tiene usted sobre este accidente, gobernador? Sí, esas son las cifras. Lamentamos lo sucedido, sin duda, a nuestro ejército de Colombia, que se desplazaba un pelotón de 36 soldados por la vía Junín-Barbacoas, y en una zona denominada La Columpia, el carro perdió los frenos y rodó por un abismo de más de 100 metros, y en estos momentos tenemos también entendido que hay 7 heridos estabilizados en sitio, y estamos tratando de retirarlos del abismo, pero ya empezaron a evacuarse los heridos más graves en helicóptero. ¿Esa es una carretera sin pavimentar, gobernador? La carretera justo hasta esa zona está pavimentada, y hay una parte que está en esa cuchilla sin pavimentar, efectivamente. Gobernador, ¿y eso pudo tener que ver con el accidente o hay algún indicio que tengan ustedes preliminarmente? No necesariamente. La carretera en esa zona, tenemos un puente provisional cerca a la zona donde hace precisamente un año se fue la banca de la carretera, y desde allá acá venimos desarrollando puntos críticos que hay sobre la carretera. Ese es un punto crítico importante que está en proceso de construcción, diseños y construcción.